El tema de hoy es ser compasivos y para poder iniciar esta charla, dice que no hay que decir charla, ¿verdad? Porque viene de charlatán, este mensaje, ¿verdad? Leyendo, por favor, Marcos capítulo 6, versículo 34. Y vamos a hablar sobre ser compasivos. Dice la Escritura: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles, dice, muchas cosas. Vamos a dejar ahí la palabra de Dios. Para los hermanos que no saben un poquito de historia de lo que es Palabra en Acción y cómo fue fundada Palabra en Acción, resulta que en los años 80 un misionero canadiense llamado Wes Spencer salió de su tierra, vendió todo por venir a compartir el evangelio a Guatemala. Y él empezó en Quetzaltenango y más que todo en los contornos de la ciudad a hacer campañas evangelísticas. Vino con su carpa, tenía músicos y predicaba por medio de un intérprete donde la gente conocía a Jesús. Pero en una de tantas de estas, él estaba en una casa acá en Quetzaltenango, en un lugar, realmente el Señor lo llevó a un lugar estratégico para que pudiera ver toda la ciudad de Quetzaltenango. Y de repente él fue en una noche donde empezó a ver que las luces se convertían en rostros humanos y venían hacia él para que él los pastoreara. Entonces él, no quería dejar su ministerio de evangelista, pero el Señor lo llamó a pastorear. Y fue así como fundó Palabra en Acción. Fue así donde el Señor le puso dentro de su ser una compasión por la gente para que ellos tuvieran donde reunirse y pudiéramos nosotros el poder ser pastoreados por Él. Así nació Palabra en Acción. Entonces el propósito por el cual esta iglesia existe es para dar cobijo para todas aquellas personas que no conocen a Jesús, para todas aquellas personas que andan necesitados de Dios. Y esa compasión yo creo que Dios sigue sembrándola en nuestro corazón para que nosotros podamos ser compasivos con aquellos que no le conocen. La compasión, hermanos, en nuestra vida no es un asunto de cultura. La compasión no es un asunto de que nosotros tengamos conciencia de que debemos de hacer algo. La compasión no es un asunto de educación. No es que porque nosotros nos enseñan en el colegio, en la universidad, que tenemos que ser buenos. Eso no es la compasión. O sencillamente tener un buen carácter. La compasión, mis amados hermanos, es un asunto bíblico, digno de imitar y digno de practicar, ya que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos conocido a un Dios que tuvo un día compasión de nosotros y que nos llevó hacia sus pies para que nosotros pudiéramos conocerlo y que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos hay acá de los que han recibido la compasión de Dios en su vida? Amén. Creo que muchos de los que estamos acá hemos vivido esa compasión de Dios en nuestra vida. Dios siempre se ha caracterizado por mostrar esta faceta de lo que Él es, de ser un Dios compasivo, de ser un Dios misericordioso. A través de la historia bíblica uno se puede dar cuenta cómo Dios es un Dios que siempre mostró una compasión alta específicamente por el pueblo de Israel, y todavía el Señor la sigue teniendo. Pero también Dios ha mostrado su misericordia para aquellas naciones gentiles, aquellas naciones paganas, aquella gente que no quiere saber nada de Él, aquella gente que en lugar de buscarlo, pues se alejan cada día más, hundiéndose
en sus pecados, hundiéndose en la inmundicia, Dios sigue mostrando misericordia. Y a través de la historia bíblica nosotros nos damos cuenta de que Dios siempre ha sido un Dios misericordioso. Y viene a mi mente el pensar cuando Dios le habla al profeta Jonás para que vaya a Nínive, aquella gran ciudad que dice que su pecado había subido hasta lo más alto. Se habían apartado totalmente de Dios. Era una ciudad sanguinaria que no les importaba quemar a niños, no les importaba hacerle daño a las demás personas con tal de extender su imperio. Dios lo llama y le dice a este hombre que vaya a Nínive porque Dios no la quiere destruir. Y cuando llega Jonás con un mensaje, aunque no era Jonás tan compasivo como el corazón de su padre, llevó el mensaje a Nínive y dice la escritura que toda la ciudad se convirtió y Dios no los castigó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios compasivo, es un Dios lleno de misericordia, que Él se satisface en poder perdonar y en poder darle la vida de Él a las personas que no le conocen. La verdadera compasión nos lleva a nosotros a identificarnos con el dolor que el prójimo está pasando. Nos coloca en ese lugar y nos motiva a actuar y a hacer lo que podamos para poder ayudar a esas personas que están pasando una necesidad. Yo no sé si ha habido en su vida alguna faceta donde usted ha sentido compasión por una persona o por un grupo de personas, pero que le ha dolido su corazón. No sé si algunas veces, porque no todas las veces, escuche, nosotros tenemos compasión por la gente. A veces por aquellos que están hundidos en los pecados, lo que nos da a veces es cólera, nos enojamos porque decimos, ¿cómo es posible que esta gente esté practicando este tipo de pecados? Se han alejado de Dios, lo que merecen es el infierno. ¿Y cuántas veces nosotros realmente no sentimos lo que Dios siente por la gente? La compasión nos da la idea de tener una conmoción interna en lo profundo de sus entrañas y que nos lleva a hacer algo por las personas que están necesitadas y que nosotros les podemos hacer un favor. Una vez yo contaba anoche que cuando estábamos en la 23 Avenida, allá detrás de donde era Plaza Ciani, yo me quedé después del horario de oficina en la iglesia y me quedé solo. Y dejé medio abierta la puerta de la persiana que daba a la calle, después de las 5 de la tarde, y me quedé allí. Y de repente oí que alguien estaba tocando la puerta. Entonces salí a ver, cuando apareció una persona con rasgos de hombre y mujer a la vez, así alto, con los ojos pintados, con senos, pero con cuerpo también de hombre. Y me dijo, ¿me puede atender? Y vea cómo es cómo es nuestra humanidad. Al principio dije, tal vez usted puede decirlo, guácala. Y como dijo un hermano que era muy legalista, sin misericordia, yo no dejo que ellos ni siquiera me lustren los zapatos. Qué compasión, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, pase adelante. Y pasó y se sentó ahí en una oficinita donde estaba yo atendiendo. Y me dijo, fíjese que yo soy un asaltante, siempre he sido un asaltante. Oye, yo dije, bienvenido al reino, ¿verdad? Y estaba solo. Y uno con un cierto rechazo, con no solamente cómo iba vestido, sino lo que me dijo.
Y de repente me empezó a contar su historia, que él había sido reina de los homosexuales en varias ciudades de México y su vida una desgracia. Y empezó a contarme desde su niñez. Y entonces mis entrañas se empezaron a conmover y empecé a sentir dolor y enojo, no contra él, sino contra el diablo. Y le empecé a hablar del amor del Padre, le empecé a hablar del amor de Dios, que como Dios había enviado a su Hijo para sanar nuestros corazones y para que nosotros volviéramos a Dios, y que Él agarraba nuestros pecados y los metía a lo profundo de la mar, y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y le empecé a hablar, pero vea que cuando uno tiene eso que le duele en las entrañas por algo, empieza a fluir Dios a través de nosotros para poder bendecir a aquel que está pasando necesidad. Y esta persona, porque no puedo decir si era hombre o mujer, entregó su vida a Jesús y y me dijo, y por último, yo ya estoy para morirme porque tengo SIDA. Cuando le terminé de dar el mensaje, se hincó y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y mojó varios ladrillos con sus lágrimas. Y después de eso, ya con una compasión de Dios, yo le pude dar un abrazo y él me dijo, ya me puedo morir, ya estoy listo para morirme. Nunca se me olvida ese rostro que salió con una sonrisa de un lugar donde encontró compasión. Y no le digo esto por echarme flores, que yo soy tan compasivo. No, hermanos, no. Son actos que marcan la vida de uno. Pero eso debería de marcar siempre nuestra vida, donde nosotros hemos recibido la compasión, la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero también somos los instrumentos para poder darla a aquellos que están necesitados. Y usted puede decir, no, pues mis familiares no son como el que usted me describe. No, tal vez no. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. Nuestros pecados han hecho una barrera entre nosotros y Dios. Y solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a romper esa barrera para que nosotros podamos tener acceso al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Entonces, toda la gente necesita la compasión, pero es necesario que nosotros podamos sentir ese dolor, sentir ese sufrimiento de lo que están pasando otras personas. Jesús es el mejor ejemplo. Y yo quiero compartir algunas de las cosas, algunos de los principios que Jesús nos enseña respecto a la compasión. Fíjese que Jesús tiene compasión por nosotros y por nuestro destino eterno. Y Él empieza a actuar en el ser humano con primero lo primero. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Vea cómo muestra Jesús la compasión para la gente. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La misión de Cristo cuando vino a esta tierra era proclamar las buenas nuevas para todos aquellos que estaban quebrantados de corazón, aquellos que estaban desvalidos, aquellos que estaban desprotegidos, aquellos que realmente no tenían una satisfacción total en su vida de poder agradar a Dios. Jesús vino para sanar primero lo primero, para conducirnos Él al reino de los cielos, para llevarnos a nosotros a su morada celestial. Nosotros somos, hermanos, los primeros
que vamos a irnos cuando Jesús venga a traer a su iglesia. Si estamos vivos, vamos a ser arrebatados para juntarnos con aquellos que han resucitado de los muertos y recibir al Señor y estar por siempre con el Señor. Jesús, el Hijo de Dios, tiene compasión y tuvo compasión de nosotros al darnos a nosotros el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Esa es lo mejor, es lo más importante que nosotros realmente podemos recibir, la vida eterna. Y por eso Jesús vino a predicar las buenas nuevas, a predicar un mensaje de arrepentimiento para que la gente se volviera a Dios y así obtener el perdón de sus pecados y el poder tener un lugar asegurado en el cielo, que es la vida eterna. Número 2, Jesús, esto también me encanta, porque esto es primero, lo que dije, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán como añadidura. Pero número 2, Jesús tiene compasión por las necesidades físicas de las personas. Mateo capítulo 14 y versículo 14. Dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La enfermedad es una consecuencia del pecado y es algo que visita a todos los seres humanos. Pero algo que Jesús hizo después de presentarnos el reino de los cielos, después de que traernos un mensaje de arrepentimiento a nuestra vida, lo que hizo Jesús realmente fue sanar a todos. Y vea, Él tuvo compasión de esta multitud y sanó a muchos de los que estaban enfermos, dice la palabra. Ahora la pregunta es, ¿todos los que seguían a Jesús realmente merecían que Jesús los sanara? ¿Realmente esta multitud merecía que Jesús los sanara? Realmente no, porque muchos de ellos no estaban buscando a Dios porque querían acercarse a Dios, sino estaban buscando a Jesús porque ellos querían sus añadiduras. Y Jesús, vea, muestra su compasión trayendo a la vida de las personas sanidad. Y ese fue un principio que Jesús vino a predicar. Fue un principio que les enseñó a sus discípulos para que fueran y echaran fuera demonios y pusieran las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Todos nosotros nos visita la enfermedad, pero quiero darle una buena noticia. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él quiere seguir haciendo milagros en su pueblo. Quiere seguir sanando a todos aquellos que estaban enfermos. Y realmente es algo glorioso el poder nosotros confiar en el Señor. Y es por eso que como iglesia Él nos llama para que nosotros sigamos ese principio. Vea, hermanos, si hay alguien, yo digo, todos ellos conocían a Jesús, todos ellos eran buenos, no, pero sencillamente compasión es que a Jesús se conmovió al ver esa multitud que estaban enfermos, que no podían ser sanados, y ahora Él extiende su mano para poder sanar a todos ellos que estaban enfermos. No lo merecían, pero esa es la misericordia de Dios, darnos a nosotros lo que no merecemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido mal administradores con este templo del Espíritu Santo? Le metemos triple hamburguesa, chicharrones, yuca, ya le estoy despertando el hambre, ¿verdad? Huevos nadando en aceite. Tragamos de todo. Y de repente nos quejamos. Y yo digo,
a veces por carga de conciencia uno no se anima a pedirle al Señor que lo sane, ¿verdad? Pero uno debería de aprender la lección. Yo creo que debería de aprender la lección. De decir, de cuidar este templo, pero también de ir a recibir lo que no nos merecemos. Y esa es la misericordia de Dios, darnos a nosotros lo que no merecemos. Y Él extendió su mano. Yo me pregunto, mire, esta gran multitud de personas que venían atrás de Jesús, lo venían siguiendo solamente por los milagros. Había muchos enfermos ahí, pero al Señor no le importó. Él se conmovió y extendió su mano sanadora sobre el cuerpo de estas personas, y muchos de ellos fueron sanados. Y a los discípulos se les recomendó que llevaran este mismo principio, que fueran a predicar el reino de Dios, que fueran a echar fuera demonios, porque eso como que iba de la mano, y que sanaran a los enfermos. La Biblia nos habla, dice, si alguno entre vosotros está enfermo, nos dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, dice la palabra. Eso no ha pasado de moda. Y hoy es cuando nosotros, hermanos, si estamos pasando quebrantos de salud, es que debemos de ir a la fuente correcta, al médico de médicos, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida, no solamente que fue molido por nuestros pecados, sino también Él fue molido para que por su llaga nosotros fuéramos curados. Eso es lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, mostrarnos sanidad. Si usted viene hoy enfermo, venga a los pies de Jesús. Y si no sana esta vez, pues siga orando y siga recibiendo. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. No se deje usted con la primera, no. Fíjese que acá está un hermano, y porque tengo confianza voy a poner el ejemplo, hermano Julio Sever, que una vez venía a la oficina, y no es porque yo tenga el don de sanidades, bueno, gloria a Dios si lo tengo, gloria a Dios si usted lo tiene, pero él entró con la botella de suero a la oficina y le dijeron que tenía que irse a operar rápidamente porque tenía unos cálculos en sus riñones. Y lo molesto, digo yo, es por tanta cola, ¿verdad? Tanto refresco, lo molestaba yo. Pero él entró y dijo, es que yo no tengo dinero. Oramos en la oficina y al rato me llamó y dice, fíjese que me fui a hacer los exámenes y no tengo nada. Mi cuerpo está limpio en el nombre de Jesús, yo estoy sano. Hermanos, realmente qué bonito es nosotros vivir la sanidad divina. Dios lo quiere seguir haciendo en medio de su pueblo. Hermanos, Dios es el Dios que no cambia. Jesucristo es el mismo que estuvo haciendo milagros en su vida terrenal, en su ministerio. Después que se fue, los discípulos y la iglesia siguió practicando esto. Y por lo tanto nosotros debemos de practicar lo mismo. Si alguien que no conoce a Jesús le pide a usted oración por sanidad, ore por él. Y por medio de su milagro él va a conocer a Jesús. Número 3. Jesús tiene compasión por nuestra salud financiera también. Hay un pasaje que no lo voy a leer por el tiempo, pero Marcos capítulo 6, versículo 35. Después que el Señor vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, que eran como ovejas que no tenían pastor, y empezó, dice, a enseñarles muchas cosas. Y otra versión dice al final de esto, y empezó a enseñarles muchas cosas que ellos necesitaban saber. Entonces, Jesús tiene compasión por nuestras finanzas también. Aquí estaba esta multitud que el Señor alimentó, dice, a 5,000 hombres. Y yo creo que no contaban las mujeres ni los niños.
Era una cantidad grande de gente. ¿Qué tenían ellos en sus manos? Lo único que tenían era 2 panes y 5 peces. Y Dios hizo un milagro sobrenatural de multiplicar ese pan y esos peces para darle de comer a todos. Con mi esposa hemos tenido nosotros una carga, y ha sido por la salud financiera de la iglesia, de muchos hermanos que sabemos y otros que no sabemos, que están pasando una necesidad terrible en cuanto a sus finanzas. Vea, a veces se le puede dar una ofrenda a alguien, pero la siguiente semana, ¿verdad que ya necesita otra vez? Y la iglesia en sí no puede sostener a todos los que no tienen trabajo. Lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios, tener una gotera continua de bendición en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Cuando a veces los muchachos se gradúan de la universidad, nunca se me olvida cuando mi hijo se graduó de la universidad, su catedrático le dijo: bienvenido al reino de los desempleados. Porque alguien cuando se gradúa, como que piensa que al otro día ya le van a llover el montón de oportunidades de trabajo. Y realmente no es así. Y es allí donde necesitamos nosotros la intervención divina. Dios está interesado en que nuestras finanzas estén sanas. Tal vez no nos merecemos porque hemos sido mal administradores de nuestras finanzas. Quiero a ver quién se apunta conmigo. ¿Cuántos han sido en el pasado, y no espero que sean hoy, en el pasado malos administradores de sus finanzas? Mire, yo voy a hacer así, ¿va? Y no nos merecemos muchas veces que estemos viviendo una vida de salud financiera por nuestro pasado, porque no aprovechamos las oportunidades que nosotros tenemos. Pero mi pregunta es: aquí iban 5,000 personas, hombres, atrás de Jesús, y no tenían que comer. Los discípulos le dijeron al Señor: despídelos para que ellos vayan a comprar algo de comer. Ahora mi pregunta es: ¿ellos realmente merecían que Jesús les diera de comer? Contésteme. 1, 2, ¿cuántos dicen que no? 2, 3, ¿verdad? Es que, hermanos, ninguno de nosotros somos merecedores de un bien celestial. Ellos no se lo merecían porque iban solamente por las añadiduras. Pero a Jesús no le importó cuál era la motivación de ellos. Lo que Jesús hizo fue que tuvo compasión de la gente que no tenía que comer, que ya era tarde. Y eso lo llevó a hacer a él una multiplicación de comida para darle comida a todos, y sobró todavía. Dios quiere que nuestras finanzas, hermanos, estén sanas. Alguien me estaba contando un testimonio y me gustó mucho, de un muchacho que el primer trabajo que tuvo, él, en lugar de dar su diezmo, dio todo su sueldo para el Señor. Y me contaban que ahora él es muy próspero. Fue un acto de fe que él hizo, algo sobrenatural para él, dar todo su primer sueldo. Lo dio para el Señor, y el Señor tomó eso como una siembra, y ahora él es próspero.
Hermanos, Dios quiere bendecir nuestras finanzas, aunque muchas veces no lo merecemos por nuestra mala administración, pero Dios es un Dios de misericordia que recuerda que nos da lo que muchas veces nosotros no merecemos. Ahora, si usted no ha aprendido la lección de no administrar bien la plata, esa es otra cosa, ¿verdad? Mejor apréndalo. Y número 4, Jesús tuvo compasión también por la soledad de la gente. Uno de los ejemplos que me viene a mi mente ahorita de Jesús es que Él se conmocionó tanto y lo llevó a actuar cuando Lázaro murió y dejó en soledad a sus hermanas. Y una de ellas llega a llorar delante del Señor y a decirle que si Él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Y Jesús fue conmovido. Y es, creo que, la única vez donde nos dice la Biblia que Jesús lloró. Fue tan conmovido el Señor porque estas hermanas se sentían solas por la partida de su hermano, que lo llevó el Señor a resucitar a Lázaro. Pero hay un pasaje que a mí me gusta mucho, está en Isaías 41:10. Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una buena noticia del cielo, ¿verdad? Donde Dios ha prometido no dejarnos, estar siempre con nosotros, y por eso nosotros no nos debemos desalentar para poder nosotros vivir en compañía de Él. Otra pregunta, hoy vine bien preguntón. ¿Cuántos de algunos de ustedes se han sentido solos en alguna ocasión, aunque vivan en familia? ¿Verdad que no es bonito? No voy a cantar usted solo con mi soledad, ¿verdad? Es feo. Y mucha gente, aunque vive en familias, aunque vive agrupada, se siente sola, porque no ha tomado a Dios como parte de su vida. Y Jesús dijo en Juan 14:18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mateo 28 habla: y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús vino para acompañarnos a nosotros en el transcurso de nuestra vida acá en la tierra. Cuando nosotros nos sintamos solos, es de acudir a sus brazos y recibir el consuelo y la fortaleza que solamente Él nos puede dar. Entonces la compasión, hermanos, tiene que convertirse en amor al prójimo, especialmente con el caído, especialmente con aquel desvalido, con aquellos que están más necesitados del amor de Dios. Es en quienes nosotros debemos de demostrar y darles la compasión de Dios. La compasión de Dios es realmente un deseo de alivianar el sufrimiento de otra persona. Esa es la parte central de esto, que la compasión es un fuerte deseo de aliviar el sufrimiento de las personas. Y en la medida que esté a nuestra disposición, nosotros debemos de intentar ser compasivos. Nosotros por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer, pero sí podemos nosotros llevar a la gente a la fuente de la compasión, que es nuestro Señor Jesucristo.